Hola mis queridos estudiantes de precálculo. En este video vamos a ver cómo son las gráficas de las funciones trigonométricas. Es algo muy sencillo. ¡Vamos! Bueno, para este tema lo mejor es comenzar eh, dibujando un círculo trigonométrico que, como ustedes saben, obedece a esta ecuación: x al cuadrado más y cuadrado igual 1. Esta es la ecuación de un círculo trigonométrico o unitario. ¿Cómo se dibuja ese círculo? Pues muy fácil, se pintan unos hermosos ejes coordenados como estos dos, x y es un círculo que tiene como centro el origen de las coordenadas 0, 0 y que tiene como radio 1. Es decir, que pongamos aquí 1, 1, aquí pongamos menos 1 y aquí pongamos menos 1 y hagamos un círculo. Esta es la gráfica de una ecuación, la ecuación del círculo, no es de una función. Más o menos es así. Por decir algo. Ya. Se llama círculo trigonométrico o círculo unitario porque tiene radio 1 y el centro es en 0, 0. Bien, ahora pintemos un ángulo como este y llamémoslo X. ¿Sí? Y que X esté medido en radianes. Ahora pongamos unos puntos. Punto O, punto A, y aquí en el pie de la perpendicular pongamos el punto B. Tenemos un pequeño triangulito ahí. ¿Y qué es en ese triangulito seno de X? Seno de X, como ustedes saben muy bien, es opuesto sobre hipotenusa y por lo tanto nos da opuesto lo que mide AB sobre lo que mide la hipotenusa o A. Pero como este es un círculo trigonométrico, la hipotenusa mide 1. Y entonces en esta ecuación OA vale 1 y no es necesario escribirlo. Y queda que seno de X es lo que mida el segmento AB. Eso es ya muy importante. Lo voy a poner en un color especial, qué sé yo, tal vez morado, ¿sí? Y esto que estoy dibujando acá en color morado, que quedó, se ve como casi negro, eso es seno de X. ¿Mm? Entonces aquí, con este recurso, hemos logrado algo muy importante, que es visualizar seno de X como una cantidad. Seno de X es la longitud de este segmento, ¿sí? Obviamente esa longitud va a cambiar dependiendo del ángulo. En el caso, voy a hacer un dibujo más pequeño aquí, ¿sí? Si el ángulo fuera más pequeño, como este, entonces seno de X sería una cantidad más pequeña, sería esta partecita, sería muy pequeña para ese ángulo. Pero si el ángulo es más grande, como en este caso, voy a ponerlo así, entonces seno de X es más grande.
Entonces, con su imaginación, imaginen que este segmento de aquí, este de aquí, lo podemos bajar. El seno de x es más cortico, lo podemos subir más grande, más grande, más grande, más grande. Y lo más grande que va a llegar aquí es aquí, que queda igual a 1. Si seguimos abriendo el ángulo, seno de x se pasa para este lado. Lo voy a hacer aquí en este dibujo para que vean bien lo que estoy diciendo. Aquí está mi círculo trigonométrico en pequeño. El ángulo se ha pasado de 90 grados y seno va a ser esta parte. O sea que ahí va a volver a disminuir. Entonces volvamos acá. Si he cerrado totalmente este ángulo, el seno es cero. Va a empezar a crecer, crecer, crecer hasta llegar a 1. Empieza a bajar, bajar, bajar hasta volver a cero. Y al llegar acá, seno de x se baja. Lo voy a hacer como último dibujo pequeño acá. Y van a ver que queda hacia abajo. Es decir, que seno de x en ese caso va a ser negativo. Va a ser así. Una cantidad negativa. Ahí está. Entonces cuando el ángulo aquí, volviendo acá, ha pasado a este cuadrante, seno es negativo. Cuando llega aquí a 270 grados, o mejor, como estamos trabajando x en radianes a 3 pi medios radianes, es menos 1. Después empieza a disminuir en tamaño, pero sigue siendo negativo hasta cuando se llegue a 2 pi, seno de x va a volver a ser 0. Entonces, voy a hacer la gráfica de la función seno de x enfrente a la anterior, aquí. Así. Y pongo este que sea el eje x y este que sea el eje y. Continúo con la misma unidad, es decir, aquí vale 1 y aquí vale menos 1. Traslado eso acá. Aquí queda 1, más o menos aquí 2, aquí queda 3, aquí queda 4, etcétera. ¿Mm? Y ahora lo que voy a hacer es pensar que x pues es el ángulo, como habíamos dicho en esta gráfica, y y va a ser seno de x. Entonces, si el ángulo es 0, es decir, si cerramos esto hasta acá, seno de x va a ser 0. Si el ángulo es pi medios más o menos, ¿dónde queda? Aquí queda pi, y pi medios queda como por aquí, pi medios. Entonces, cuando el ángulo sea pi medios, es decir, 90 grados, seno de x va a ser igual a 1, acá. Y cuando llegue aquí, que es pi radianes o 180 grados, perdón, aquí 180 grados pi, pues va a volver a ser 0. Y después se pasa para hacer una cantidad negativa, ¿se acuerdan? Eso va a suceder en 3 pi medios, que queda más o menos 3 pi medios, va a quedar aquí más o menos 3 pi medios. Y ahí va a ser menos 1. Y después va a volver a disminuir en valor absoluto, pero sigue siendo negativo. De tal manera que si yo tomo las longitudes para cada uno de los ángulos, voy a obtener aproximadamente una curva que ustedes ya conocen de bachillerato, que es más o menos así. ¿Sí? Y que es la gráfica de y igual seno de x. Aquí es para ángulos negativos. Bien. Antes de seguir ahora, miremos qué es coseno de x. Aquí, mirando otra vez el círculo trigonométrico, pensemos que es
coseno de x. Coseno de x en este triangulito que fue el que vimos, este que está ahorita con punticos, ¿sí? Es adyacente, adyacente sobre hipotenusa. Es decir, es lo que mide OB sobre lo que mide la hipotenusa, que es OA. Pero como OA vale 1, como ya dijimos, solamente va a dar que coseno es OB. Opsa. Entonces ahora podemos visualizar coseno de x. Coseno de x es la longitud de este segmento que ahora está en verde, ¿sí? Eso es coseno de x. Y si hacemos variar el ángulo, vamos a obtener una variación en coseno de x. Cuando el ángulo sea bastante pequeño, es decir, si lo cerramos, estamos en esta gráfica de aquí y coseno va a ser más grande. Si lo cerramos totalmente, cuando sea el ángulo 0, coseno va a llegar hasta 1. Si empezamos a subir el ángulo, va a disminuir aquí. Si seguimos, si nos pasamos, si el ángulo es más de 90 grados, va a ser una cantidad negativa de este lado. Bueno, esos dibujos realmente no se ven muy bien, son porque son pequeños y los colores no se notan mucho. Pero fundamentalmente lo que quiero explicar es que la gráfica de coseno va a ser prácticamente igual a la de seno de x, solo que como que va retrasada. Entonces, coseno de 0 va a ser 1, coseno de pi medios va a ser 0, coseno de pi va a ser menos 1 y la gráfica es como así, más o menos. Y esta en verde es y igual a coseno de x. Es una gráfica prácticamente igual a la de seno de x, sino que está como atrasada, va como a otro ritmo. Bien, eso en lo fundamental. Ahora vayamos a ver cómo pueden variar un poco estas gráficas. Primero que todo, pintemos unos hermosos ejes. Con el eje X bastante largo, X y Y. Y pongamos aquí 1, menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente aquí más o menos queda pi, 3.14. Y aquí queda 2pi, 3.14 por 2, 6.28. En la mitad aquí más o menos queda pi medios. En la mitad entre pi y 2pi, más o menos por aquí queda 3pi medios. Y trazo la gráfica. Me hace falta poner y. Yo creo que algunos ya iban a ponerme chulito. Pedirme un chulito. Bueno, pues es así. Aquí vale 1, aquí vale 0, aquí vale menos 1, aquí vale 0, aquí vale 0 y seno es así. Y lo interesante, lo que quiero decir en este momento como algo muy importante, es darse cuenta de que seno es una gráfica que se repite. A partir de aquí, de este punto 2pi, todo vuelve a ser exactamente igual que en el otro lado, ¿sí? Y se repite infinitas veces.
Es decir, que es una gráfica periódica. Y el periodo de repetición es 2pi. Es decir, que si seno se corre en 2pi hacia la derecha, va a quedar exactamente igual a seno de x. Si yo traslado esta gráfica roja 2pi para acá, vuelve a quedar exactamente igual. Es una función periódica y por eso se utiliza para modelar matemáticamente muchos fenómenos físicos que se repiten, como la oscilación de un péndulo o como las ondas, ¿no? Son fenómenos repetitivos, ondas de sonido, ondas sobre el agua, ondas de luz, etcétera. Coseno es lo mismo, sino que va un poquito atrás, pero también tiene el mismo periodo. ¿Sí? Seno, coseno empieza aquí en 0,1 y va como atrasadita y va así. Y el periodo es exactamente la misma. Bien. Otra cosa que quiero que miren es lo siguiente, que seno de x, si lo miramos de 0, miremos todo esto desde 0 hasta 2pi solamente, la gráfica de seno va a ser así, empieza aquí, sube, baja y termina así. Mientras que coseno de x, que es igual pero un poquito atrasada, en el mismo intervalo de 0 a 2pi, empieza aquí arriba, baja y sube y termina. Así que seno tiene una forma como de una S que se ha acostado, mientras que coseno se parece más como a una U. Bien. Fundamentalmente se emplean unos parámetros. Parámetros son unos numeritos que se le agregan a las fórmulas básicas con los cuales se obtienen variaciones. Así que ahora y va a ser igual a, primer parámetro, seno de k, segundo parámetro, x menos b, tercer parámetro. ¿De acuerdo? Y lo mismo para coseno. Vamos a ir explicando uno por uno esos parámetros. El primero es a. A, hay que decir que el valor absoluto de a se llama la amplitud. La amplitud. Y expliquémoslo. Aquí tengo una gráfica típica de y igual a seno de x, tal como es. Pero ahora pensemos que nos toca graficar y igual, por decir algo, 3 seno de x. ¿Sí? En realidad aquí lo que se está haciendo es una dilatación vertical. Y ahora ya no va a subir hasta 1, sino va a subir hasta 3. Y no va a bajar hasta menos 1, sino va a bajar hasta menos 3, hasta aquí. Pero de resto la forma va a ser prácticamente igual. De tal manera que y igual a 3 seno de x, su gráfica va a ser llegar hasta acá y bajar hasta acá. Y así se obtiene una forma que es más amplia. Por eso es que esto se llama la amplitud. 3 seno de x. La amplitud es esta distancia desde el eje x hasta ahí. Esto es la amplitud, el valor absoluto de a. Yo creo que ahí se entiende fácilmente. Otro ejemplo sería que en vez de que suba hasta 1, suba solamente hasta 1/2. Eso hace que quede más pequeña, entonces quedaría así.
Esta es y igual a 1/2 de seno de x. ¿De acuerdo? Ahí la amplitud es menor. En un fenómeno físico como el sonido, la amplitud tiene que ver con el volumen. Para amplitudes grandes el volumen es fuerte y para amplitudes pequeñas el volumen es bajo. ¿Mm? Bueno, y con eso entonces queda explicado el parámetro A. Volvamos acá. Ahora veamos el parámetro K. K propiamente no tiene un nombre, pero lo que esta cantidad 2pi dividido por K sí tiene nombre y se llama período. Es decir, lo que se gasta la onda en repetirse. ¿Mm? Fíjese que entre más grande sea K, el periodo es más pequeño, y entre más pequeño sea K, el periodo es más grande, porque están uno inverso del otro. ¿De acuerdo? Ahora voy a explicar ese, ese aspecto. Aquí volvamos a la y igual a seno de x y nos vamos a plantear cómo sería la gráfica, por ejemplo, de y igual a seno de 4x. Aquí varió k. En este caso, k es 4 y el periodo p es 2pi dividido por 4, porque es dividido por 4, lo cual nos da pi medios. Bueno, ¿eso qué significa? En el caso y igual a seno de x, ¿cuánto es k? K es igual a 1 y el periodo pues es 2pi dividido por k, es decir, por 1, es decir, es 2pi. Y ahí es muy fácil de ver. Observen que en y igual a seno de x, ¿sí? Y igual a seno de x, lo que se repite se hace desde 0 hasta 2pi. Ahí es lo que se repite. Entonces, si yo tengo que dibujar y igual a seno de 4x, primero que todo pinto el periodo, que es pi medios. Pi medios va hasta aquí, de 0 hasta aquí. Aquí queda pi medios. Pi medios. Y ahí tengo que repetir todo. Es decir, tiene que subir, bajar y llegar acá. Y entonces esto ya se repite. Y se repite. Y se repite, etcétera. Esta es y igual a seno de 4x. Por otra parte, si me piden graficar y igual a 1/2 de seno de x, ¿sí? Entonces en este caso, no era lo que yo quería decir. Discúlpenme. Lo borro. Lo que yo quería decir es y igual seno de x medios. ¿Sí? Así sí, porque lo otro era lo de la amplitud. En este caso, k es igual a 1/2 y el periodo se amplía. El periodo queda 2pi sobre k sobre 1/2, es decir, da 4pi. Y como 4pi es, voy a coger otro color, digamos el color naranja, y 4pi es hasta acá, pues el periodo va a ser desde 0 hasta 4pi. Y ahí tengo que hacer la forma básica de seno. Entonces llega hasta aquí, tan y tan. Y esa es y igual a seno de x medios. Me disculpan por haberme equivocado al comenzar acá. Pero de todas formas creo que se entiende. Lo que quiero que quede de resumen es que este numerito k, que se
pega a las X directamente, sirve para contraer verticalmente, perdón, horizontalmente la onda o estirarla. Entonces queda vibrando más veces o vibrando muchas menos veces. Ahora solo nos queda explicar el último parámetro, que es B. B se llama la fase. También a veces se le dice el desfase, ¿sí? Y sirve para correr horizontalmente la onda en una cierta cantidad, en B unidades, ¿sí? Lo importante de retener es esto, que I, que va a ser el intervalo que se repite, comienza en la fase B y va hasta B más el periodo. Esto se llama el intervalo de repetición. Intervalo de repetición. Bueno, lo explico rápidamente mediante eh, esta gráfica. Aquí tenemos y igual a seno de x. Aquí la fase es 0 porque x es lo mismo que x menos 0. Aquí b sería igual a 0. Y por lo tanto comienza en 0, 0. Pero ¿qué pasaría si me ponen a graficar y igual a seno de x menos pi medios? ¿Eh? Pues como sabemos, esto implica un desplazamiento horizontal hacia la derecha, y en vez de empezar en 0 va a empezar aquí en pi medios, ¿sí? Pero de resto va a ser igual. ¿Mm? Va a ser así, algo así. Esto es y igual a seno de x menos pi medios. Ahí ven ustedes que B implica dónde comienza eh, eh, la gráfica de seno de x. Bueno, ya con estas explicaciones creo que podemos hacer un primer ejercicio. Graficar y igual a 2 seno de pi factor de x menos 1. Antes de empezar a graficar, miremos que es A es 2. Por lo tanto, la amplitud es igual a 2. Va a subir hasta 2 y va a bajar hasta menos 2. ¿Qué es K? K es pi. ¿Y cuál es el periodo? Es 2pi sobre K. Es decir, 2pi sobre pi se cancelan con otro color y nos queda que el periodo es 2. ¿Cuál es la fase? La fase es 1, porque aquí está, mire, B es 1. ¿Y cuál es el intervalo de repetición? El intervalo de repetición empieza en la fase 1 y va en la fase más el periodo. 1 más 2, 3. Ya estamos listos para graficar. Entonces, pintamos unos hermosos ejes. Ya. X y Y. En cuanto al eje Y, nos toca llegar hasta 2 y bajar hasta menos 2, puesto que A es igual a 2, la amplitud es 2. Y en cuanto al intervalo de repetición va de 1 a 3, es decir, aquí queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. ¿Ven? Pero esto es lo que aquí se va a repetir, aquí en ese intervalo de 1 a 3. ¿Y cuál es la gráfica? Seno. Seno. Seno es como una S en pequeño, ¿de acuerdan? Es así. Entonces, va a pasar por acá, va a subir hasta acá, va a volver aquí, va a bajar hasta menos 2 y va a llegar hasta acá.
y queda dibujada. Lo demás es una simple repetición de eso. Y quedó. Esto también va para allá atrás. Y esta es la gráfica de y igual a 2 seno de pi por x menos 1. No es nada difícil. El segundo y último ejercicio es el siguiente. Y igual menos un medio de coseno de 2πx más 4pi. En este caso no se ve muy bien cuáles son los parámetros. Entonces tenemos que hacer unas factorizaciones para que se puedan ver bien cuáles son los parámetros. Entonces escribo esto así, menos un medio coseno, y aquí lo que voy a factorizar es 2pi. 2pi factor de x más 2. Y entonces ahora ya se ve que k, el parámetro k es 2pi. Lo que no se ve muy bien es cuál es el parámetro del desfase, ¿no? Que es b. Para eso convierto este más en un menos, haciendo lo siguiente. Y esto me queda igual a menos un medio coseno de 2pi por x menos 2. Y ahora sí veo claramente que b es menos 2. Entonces, a es menos un medio. Y la amplitud, que es el valor absoluto de a, es un medio. K, en este caso, es 2pi. Y entonces el periodo, que es 2pi sobre k, quedaría igual a 2pi sobre 2pi, es decir, es 1. Y finalmente b es menos 2 y el intervalo de repetición que va desde b hasta b más el periodo quedaría, bueno, b hasta b más p. En este caso quedaría b desde menos 2 hasta menos 2 más 1 menos 1. Y entonces ahora sí tenemos que graficar. Para eso hagamos unos hermosos ejes. Entonces y este es x. Bueno, en cuanto a y, vamos a tener, como tenemos una amplitud de un medio, no tenemos que subir mucho. Aquí sigue, aquí queda 1, aquí queda menos 1. Nos toca marcar un medio y menos un medio. Ahora aquí queda 1, 2, 3, etcétera, y por aquí menos 1, menos 2, etcétera. Ya tenemos eso. ¿Cuál es el intervalo de repetición? El intervalo de repetición es desde menos 2 hasta menos 1. Es decir, que aquí, de aquí a aquí, es que se repite todo. Pero ¿qué es lo que se repite? Coseno de x, la figura de coseno de x, como sabemos, es como parecida a una u. ¿Sí? Pero como tiene un signo menos, puro al comienzo, porque es menos un medio de coseno, entonces hay que tener en cuenta que coseno implica una reflexión respecto del eje x y que va a ser como la u pero al revés, es decir, así.
¿De acuerdo? Entonces, volviendo a nuestra gráfica, voy a pintar en verde, voy a pintar en verde la gráfica. Entonces, ¿qué nos queda? Que aquí en la altura, voy a poner esto así para que sabemos que bajamos, lo máximo que podemos bajar es hasta -1/2 y lo mínimo que podemos bajar es hasta -1/2 y lo máximo que podemos subir es hasta 1/2. Queda aquí. Y ahora, entonces comenzamos aquí abajo, aquí. Luego tenemos que subir y volver a bajar, pasando por estos puntos. Así que la gráfica es esto. Y esto se va a repetir infinitas veces, ¿sí? Así que sube y baja, y sube y baja, y sube y baja, y sube y baja. Y esta gráfica que tenemos aquí tan bonita es la gráfica de y igual a -1/2 de coseno de 2pi x más 4pi. Bueno, y eso es todo. Chao, mijiticos.